¿Qué tal amigos? Un saludo a todos, a los amigos de YouTube de la Cría del Canario MX, a los amigos de Facebook que nos siguen en el grupo, ya somos 8600 y cachito. Entonces amigos, en esta ocasión el video va para la cruza del canario blanco. Les voy a enseñar la diferencia entre los dos tipos de canario blanco que hay, porque hay dos tipos. Este es un canario dominante. No tengo recesivo, pero les puedo enseñar las diferencias entre el canario recesivo y el canario blanco dominante. Amigos, yo sé que siempre les doy lata con que se suscriban al canal. Ya solamente nos faltan 110, me parece. Entonces, los invito a que se suscriban, amigos. Pero en esta ocasión también quiero hacer lo contrario. A los amigos que ya son expertos en canarios con no sé cuántas jaulas y cuántos canarios que tengan en su aviario, que ya son avanzados, que ya saben del tema, son expertos y no les gusta compartir y siempre tiran mala onda ya sea en el grupo de Facebook o aquí en el canal. Amigo, te invito a que no te suscribas, no eres bienvenido. ¿Por qué? Porque amigos, todas las críticas son buenas en cierta manera. Yo sé que en esto pues hay amigos que les gusta compartir y a los amigos que no. Pero lo que no me gusta es que causen ahí revuelo con los demás compañeros. Entonces amigos, si quieres debatir un tema adelante, no hay problema. Yo solamente comparto lo que sé. Estos videos son para los amigos que van comenzando desde cero. Entonces a todo el amigo, la amiga que se dedica a criar canario en forma casera, que tiene en su casa, no tiene aviarios como el tuyo, ya profesionales, donde crías raza Gloucester rojo y todo de línea y te dedicas a concursar. No amigo, esos videos no son para ti, son para amigos principiantes que les gusta el canario y no están registrados como tú. Entonces amigos, si vienes a tirar mala onda al grupo, al canal, pues te invito a que no te suscribas. ¿Por qué amigos? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente también en Facebook que se molesta de que uno vaya compartiendo los tips, ahora sí que los secretitos que uno conoce sobre lo que es esto de los canarios, sobre los medicamentos que se usan y cómo tratar enfermedades. Entonces toda esa gente amigos no la quiero en el canal. ¿Por qué? Porque en lugar de que critiquen sanamente, porque las críticas como les recuerdo son buenas para crecer, entonces se dedican a tirar mala onda y se molestan porque compartimos cómo se prepara la pasta, cómo se medica los canarios. Entonces, amigo, no te suscribas, de verdad hay muchos canales donde tú puedes entrar y ya son profesionales, ya son creadores que se dedican a competir, entonces ya sus canarios son de exposición. Ese tipo de videos sí son los que te convienen, estos no amigo, son de para iniciar. Entonces, bueno amigos, ya creo que, que tenía que decir lo que tenía que decir. Entonces, vamos a seguir con los videos. Como les comento, es un macho blanco dominante. Déjenme pasar aquí a la jaula. Voy a poner aquí el video y regreso con el canario para explicarles cómo son las diferencias. Bien amigos, pues aquí tengo el canario. Este es un blanco. Es blanco dominante. ¿Por qué es dominante? Porque si pueden notar, aquí en la orilla de las alas tiene pigmento. Entonces el canario blanco dominante siempre aquí en la orilla de las alas va a tener un color amarillo o naranja, ya sea dependiendo del trabajo que tenga el canario. Entonces el dominante siempre va a estar lleno de pigmento en la orilla de las alas. ¿Por qué? Porque es un lipocromo que llevan por debajo amigos. Todo el canario blanco trae un lipocromo. ¿Qué quiere decir esto? Que debajo de todo el blanco hay otro color, ya sea amarillo
o rojo o naranja. En este caso dependiendo de qué cruce hayan hecho con él, pero por lo general en todos los canarios nacionales, como es el caso de este canario, la mayoría de los canarios son ahora sí que amarillos, de fondo amarillo. Todos traen pigmento amarillo aquí, que es su lipocromo. Entonces, esa es la diferencia entre el canario blanco dominante y el canario blanco recesivo. Regresando, miren, esa sería una diferencia. El canario blanco recesivo no trae el pigmento. Él es completamente blanco, blanco, blanco. No va a traer ningún tono naranja ni nada. Otro es en las patas, amigos. Si pueden ver, este canario tiene melánica aquí. Tiene una mancha melánica. Entonces el canario blanco recesivo tiene la pata totalmente así, color clarito como rosita. El pico lo mismo. Tiene el canario el tono de este color. Y va a ser patas y pico van a ser del mismo color y no va a tener nada de manchas. Entonces esa es otra diferencia. Amigos, no confundan porque, bueno, aquí les voy a explicar otra cosa. Cuando un canario tiene una mancha aquí, negrita, o en las alas, quiere decir que es un pío, amigos. Un canario pío. Si el canario, yo he escuchado mucho que lo confunden con el Isabel Plata. Y no es así, amigos. El Isabel Plata es de otro tipo. Si este canario tuviera grisecito o negro en las alas, en el pecho o así en la cabecita, ese canario sería un pío. No le digan vaquitas, amigos, porque pues nada que ver. El canario se llama pío, es un blanco pío, porque tiene manchas melánicas. Entonces, ese canario también aplica el cruce, porque si se fijan también en el canario pío, va a tener pigmento en la orilla. Entonces, se dice que es de fondo blanco, porque es blanco dominante. Si tiene blanco aquí, si tiene amarillo aquí, es porque es dominante. Si no llegara a tener ningún tono en la orilla y es todo blanco, blanco, viene de blanco recesivo, amigos. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con el video. Entonces vamos a dejar el canario. Está mudando. Canario blanco dominante. Bien, ya les expliqué cómo son las diferencias. Ahora vamos a pasar al cuaderno para explicarles cómo es la cruza del canario. Bien, amigos, déjenme, me pongo más de lado para que se vea el video bien. Dijimos que la cruza del canario, yo conozco varios amigos que hacen esto. Blanco dominante por blanco dominante. Entonces, hacen eso, amigos, cruzan blanco dominante por blanco dominante. ¿Y qué pasa eso? Que van a tener un gen letal en este cruce, porque el blanco dominante con blanco dominante no se cruza. Entonces, vamos a ver primeramente lo que es el blanco dominante y el blanco recesivo. Bien, amigos, para que sea dominante, ¿qué tiene que pasar? Entonces tiene que haber un gen que se aplique en una dosis. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que solamente necesita de un gen para que sea blanco dominante, o sea que nosotros podamos ver que es dominante, porque a esto se llama fenotípicamente, o sea que lo demuestra por fuera, que yo lo puedo ver. Si yo lo puedo ver es fenotipo, quiere decir que lo va a mostrar físicamente, y genotipo lo lleva por dentro. Yo aquí veo un pío,
un pío, el clúster consort, un pío. Pero yo no sé si ese pío porta algo. Si portara algo, eso es genotípicamente. Entonces, bien, decimos que solamente va a necesitar una dosis para verlo fenotípicamente. Ahora, cuando es recesivo quiere decir que tiene que tener el gen, pero en este caso necesitamos de 2 dosis. Ahora, ¿a qué me refiero con 2 dosis? Para que se muestre fenotípicamente, o sea que yo lo pueda ver, quiere decir que tiene que haber 2 dosis. En este caso, aquí son la hembra, puede decirse que puede ser portadora de recesivo y el macho portador de recesivo. Yo aquí tengo los canarios amarillos, pero si fueran portadores de recesivo los dos, cuando tengan crías me va a dar un blanco recesivo. A eso se refiere ahora sí que el factor recesivo. Que haya 2 dosis, entonces ambos tienen que portarlo. Bien amigos, ahora regresando a lo del canario dominante. Cuando tú cruzas un dominante por otro dominante, como lo mencioné, vas a tener un 25% de gen letal. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que si tú cruzas el blanco con el blanco, en una nidada de 4 huevos, uno no es viable. O sea que no van a ser, entonces te quedarían 3. Eso se refiere el gen letal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como mencionamos tiene que haber una sola dosis y nosotros la estamos duplicando. Entonces vamos a tener un gen letal. Ahora, cuando tú cruzas el blanco dominante con el blanco dominante, lo que vas a hacer es que vas a tener el otro 25% de canarios amarillos. ¿Por qué? Porque como les mencioné, el canario es blanco, pero por debajo tiene el hipocromo amarillo, entonces por dentro es amarillo. Vas a tener un 25% de canarios amarillos y también el resto, que es el 50%, vas a tener blancos dominantes. Pero estos blancos van a ser algo enfermizos. ¿Por qué? Porque estás duplicando el gen. Entonces, lo más recomendable, amigos, es este cruce. Es incorrecto. Nunca se cruza blanco dominante con blanco dominante. ¿Y a qué me refiero con esto, amigos? Regresamos a ver al canario. Miren, aquí está el canario. Ya les dije que en la orilla de las alas tiene amarillo. Entonces muchos van a decir, ok, le pongo uno de estos. Aquí si se fijan, en la orilla tiene un pigmento de color rojo. Entonces, este también viene de blanco dominante. Quiere decir que el fondo es blanco. Ajá. Entonces, como el fondo es blanco dominante y este es blanco dominante, ahí está el error. Vamos a tener gen letal. Y regresando a lo del cuaderno, veamos cómo sería el cruce. Entonces el cruce correcto sería blanco dominante por amarillo. Bien, en este cruce, amigos, que es el correcto, va a ser
Bueno, aquí podemos poner amarillo o naranja. Que sería la forma correcta de cruzar. ¿Sale? Que también podría ser rojo. Entonces, con estos tres que están aquí, que es amarillo, naranja y rojo, es la forma correcta de cruzar el canario blanco dominante. Nunca blanco con blanco. ¿Ok? En esta forma tenemos que el 50% de los canarios que nazcan de cruzar un dominante con un amarillo o con un naranja o con un rojo van a ser 50% blancos dominantes y el otro 50% van a ser ya sea amarillos, naranjas o rojos, dependiendo de con qué es lo que hayamos cruzado y de cómo lo vayamos a ahora sí que a trabajar el blanco dominante. Bien amigos, esto sería el mejor cruce. Si se fijan, ya no hay 25% de gen letal en este cruce. Esta sería la forma correcta en que vamos a tener mejores resultados para la obtención del blanco sin tener problemas después. Y bien, vamos a ver, ahora vamos con el blanco recesivo. Aquí amigos cambia. Aquí, si tú juntas un blanco recesivo por otro blanco recesivo, lo que vas a tener en este cruce van a ser 100% canarios blancos recesivos. Si se fijan aquí, no importa que sea blanco por blanco, no importa, vas a tener 100% de canarios blancos recesivos. Por eso es que les comentaba la diferencia entre el canario blanco dominante y el blanco recesivo, para que ustedes sepan qué canario es el que tienen y cómo cruzarlo. Aquí es cuando tienes dos canarios blancos recesivos, pero ¿qué pasa si tú tienes un canario blanco recesivo y lo cruzas con un canario amarillo? Entonces, como les comentaba anteriormente, ¿qué es necesario para que el canario sea blanco? En el recesivo, que tenga dos dosis. Quiere decir que el macho tiene una, pero la hembra no tiene nada. Entonces, en este caso, vamos a ver, el cruce sería así. Aquí te daría 100% canarios amarillos. En el caso de que el blanco recesivo venga trabajado con amarillo, porque les recuerdo que debajo del blanco está el hipocromo real del canario, ya sea blanco, ya sea amarillo, rojo o naranja. Entonces, si el canario es de trabajo amarillo, el hipocromo amarillo, van a ser amarillos. Si es rojo, van a ser rojos o naranjas en su caso, ¿no? Si se fijan, aquí no nos va a dar ningún canario blanco. Y además de todo esto, amigos, estos 100% de canarios van a ser portadores de blanco recesivo. ¿Ok? Van a ser 100% de canarios, ya sea amarillos o rojos, pero van a ser portadores de blanco recesivo.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando los volvamos a cruzar, si nosotros ponemos otro canario que es portador, vamos a tener las dos dosis y vamos a obtener un recesivo. Ese sería el cruce del canario recesivo, amigos. Y bien, ahora vamos a ver, cuando tenemos un cruce que es amarillo y es portador de blanco recesivo por un canario blanco recesivo, vamos a ver qué obtenemos. En este caso están las dos dosis, entonces obtendríamos sería un blanco recesivo, que serían 50% de canarios y un 50% de amarillos portadores de recesivo. Ok, amigos, estos serían los cruces del canario blanco, los que son blancos dominantes y blancos recesivos. Entonces, ahí les dejo el video, amigos, y les mando un saludo. Suscríbanse al canal y ahí estamos. Bye.